Para el final. Muchas gracias por tan interesante tema. Para conocer un poco acerca de ese acontecimiento tan frecuente que se evidencia cuando el paciente ya va saliendo de la ventilación, pero también hay eventos que ocurren durante el proceso de ventilador y están relacionados al desacondicionamiento. Y me refiero específicamente a la interacción diafragma-ventilador. Y para hablar de ese tema, vamos a recibir desde la hermana República de Chile a la kinesióloga licenciada Paulina Vivanco Aravena. Ella es licenciada en Kinesiología de la Universidad Católica del Norte de Chile, epidemióloga de la Pontífica Universidad Católica de Chile, diploma Kinesiología Intensiva, Universidad de Chile. Trabaja como kinesióloga UPC Clínica Alemana de Santiago, kinesióloga UPC Hospital de Urgencia Asistencia Pública, docente posgrado, diploma de Kinesiología Paciente Crítico, Universidad del Desarrollo, Chile. Forma parte del grupo WIVENT, de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y de la División de Kinesiología Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Le cedo el micrófono. Avíseme. ¿Dijo que sí? Va. Espéreme. ¿Sí? ¿No? Ahí está. Ya. Sí, por favor. Sí, ahí. ¿No se puede más lejos? No sé. O le doy uno a la No, ya este. Tiene que ser así. Ahí sí. Es que no sé. Ahí veo. Ya. Buenas tardes. A continuación vamos a hablar acerca de la interacción diafragma-ventilador. Básicamente vamos a revisar cómo la ventilación mecánica puede inducir alguna forma de disfunción diafragmática, que es lo que más o menos han hablado durante la mañana, el miotrauma, ¿cierto? Y algunas evaluaciones como para ver este tipo de atrofia diafragmática y las formas de manejarla, básicamente. Bueno. Bueno, para comenzar, la disfunción diafragmática asociada a la ventilación mecánica se define como la pérdida de la fuerza contráctil y la capacidad para generar esta contractibilidad y fuerza. Esto asociado y atribuible a la ventilación mecánica, que en el fondo es una consecuencia del uso de esta ventilación. Y en el fondo hay que ver siempre los costos-beneficios. Es muy probable que tengamos una disfunción asociada a la ventilación en nuestros pacientes que van a estar en ventilación mecánica controlada. Generalmente esto se atribuye a actividades como estrés oxidativo, que está asociado, alteraciones catabólicas y también a la inactividad, sobre todo en ventilación mecánica controlada. Por ende, esta aparición es precoz y es importante tratarla a tiempo, monitorizarla e identificarla. Fisiopatológicamente, como mencionaron en charlas anteriores, podemos ver que el miotrauma puede ocurrir en 4 fases importantes, como podemos ver en la imagen. Por ejemplo, carga insuficiente, carga excesiva, carga excéntrica y daño expiratorio, que generalmente es asociado a PIP. Pero también existen otros contribuyentes para la severidad de esta disfunción y las podemos ver en la imagen, por ejemplo, asociadas a la sepsis, al shock, a desbalance hidroelectrolítico y a la misma estancia en terapia intensiva, dado que tenemos uso constante de corticoides, pseudonalgesia, parálisis, etc. Y lo importante es mantener un enfoque que sea multifacético tanto para el diagnóstico como para el manejo y el tratamiento. Como han citado varias veces durante la mañana, el profesor Golliger en el 2020 nos ejemplifica con este diagrama las alteraciones que ocurren tanto a nivel pulmonar como diafragmático asociadas a la ventilación mecánica. Y destaqué en rojo los 4 mecanismos por los cuales se genera esta disfunción.
Primero tenemos la sobreasistencia ventilatoria, que esta es la más frecuente, ocurre alrededor del 50% de los pacientes sometidos a ventilación mecánica y básicamente se debe a un esfuerzo respiratorio que es insuficiente y es secundario a un soporte ventilatorio excesivo, es decir, damos más de lo que necesita el paciente. Y generalmente nos va a dar una atrofia por desuso. También se ha asociado al uso de sedación prolongada y en dosis que son mayor a lo necesario para nuestros pacientes. Por otro lado, tenemos una baja asistencia ventilatoria que aquí en general surge por un esfuerzo respiratorio excesivo que no está apaciguado por el soporte ventilatorio que nosotros brindamos. En el fondo es insuficiente para disminuir el trabajo ventilatorio del paciente cuando éste ya está en una ventilación espontánea. ¿Qué pasa con esto? Básicamente después no podemos generar una fuerza, no podemos tolerar una carga resistiva y el paciente cursa con alteraciones a nivel de sarcómero, inflamación del tejido y eso exacerba mucho más la lesión. Como tercer ejemplo tenemos, o forma de mecanismos de lesión, son las contracciones excéntricas del diafragma, que también la citaron previamente en la mañana. Básicamente esta se desarrolla por el alargamiento de las fibras musculares, sobre todo en la fase expiratoria. Pensemos que la fase expiratoria es un proceso más bien pasivo y en este contexto podemos ver que genera daño asociado al mecanismo excéntrico. Aquí llama la atención que se han identificado algunas asincronías que generan este tipo de daño diafragmático, las cuales son el trigger inefectivo, trigger reverso y el ciclado prematuro, que creo que tenemos una charla asociada también de asincronía un poco más adelante. Y finalmente el miotrauma expiratorio, que este es el asociado a PIP, y generalmente ocurre una actividad contráctil en la fase expiratoria también, pero esto se relaciona directamente con el PIP que yo seteo en nuestros pacientes. Ahora bien, en este contexto, ¿qué es lo que buscamos? Básicamente nosotros, en esta forma de U, queremos encontrarnos en la parte central, ya una zona de esfuerzo fisiológico en donde el diafragma trabaje, pero no se sobrecargue para generar lesión. ¿Y qué podemos ver acá? En el extremo izquierdo de la pantalla tenemos una sobreasistencia que en el fondo genera actividad, atrofia y disfunción. Y por el lado derecho tenemos todo lo contrario, en el fondo una subasistencia que puede generar asincronías como el doble trigger, trigger reverso, que van a generar fatiga y lesiones excéntricas del diafragma. Y en el centro tenemos nuestra zona de confort, nuestro espacio seguro, donde el esfuerzo inspiratorio debería ser tal que no genere daño ni desuso, ¿cierto? Hay parámetros de referencia que vamos a ver más adelante, como por ejemplo, como pueden ver acá, la presión esofágica y el engrosamiento diafragmático que vimos, por ejemplo, ayer en taller. Como mencioné anteriormente, es súper importante monitorizar esto. ¿Para qué? Para que la identificación primero sea temprana, para que tratemos y veamos nuestros resultados. Como mencionaron anteriormente, hay estrategias de aminorar el esfuerzo y de cierta forma tratar de que esto sea en menor cuantía, porque la atrofia y el desuso es algo que es inevitable, pero nuestro enfoque es a disminuir este problema en el fondo. Y bueno, la primera herramienta que tenemos, que en el caso de, a modo de experiencia personal, esta es aplicada por los kinesiólogos o fisioterapeutas en la unidad en donde yo trabajo. Nosotros medimos tanto grosor inspiratorio, expiratorio diafragmático y excursión diafragmática. No vamos a ahondar mucho en la técnica, dado que hay otra charla asociada a eso que la vamos a ver mañana, pero básicamente este es un método no invasivo que nos sirve para aplicarlo al pie de la cama, es reproducible, es fácil, es no invasivo y podemos detectar rápidamente atrofia o sobrecarga. Podemos medir el grosor inspiratorio, expiratorio, como les comenté, y se ha visto que el grosor diafragmático cuando se reduce en un 10% ya es un signo de atrofia. Entonces, la invitación es a medir precozmente para ver si cae un 10%, ya podemos decir que tiene disfunción diafragmática, de su basal. Pero también hay otro rango, que es la fracción de engrosamiento diafragmático. Esta es una relación entre el grosor inspiratorio y expiratorio, es un porcentaje, y básicamente hay un rango que es de 20 a 40%. Cuando tenemos valores inferiores a 20%, estamos hablando de una hipoventilación con una sobreasistencia. Y cuando estamos hablando de porcentajes mayores a lo establecido, que son 40, 60%, hablamos ya de sobrecarga. ¿Y para qué medir?
tenemos también otras alternativas. La ecografía muscular diafragmática también nos permite en tiempo real titular la presión de soporte que nosotros estamos aplicando en nuestros pacientes en modalidad espontánea. Y de hecho, tanto en el 2015 Chepens como Van Berg en el 2024, lo cité ahí abajito, han estudiado y han validado esta herramienta como parte de la monitorización de una ventilación diafragmática protectora, en donde, como les mencioné anteriormente, lo importante es esta zona segura, entre 20 y un 40% de fracción de acortamiento. También nos sirve para otras cosas que no lo vamos a ver específicamente acá, pero nos ayuda a que en la fase de destete también veamos si estamos generando algún daño lesivo al diafragma, sometiendo la presión de soporte o cuando todavía el paciente no esté listo para salir del ventilador. Ahora, esta no es la única herramienta. Vamos a tener otros métodos de monitorización que son algunos ampliamente asequibles y otros que son menos asequibles. Primero vamos a ver la observación de curvas en el ventilador mecánico de presión, flujo y volumen, en donde nos permite detectar estas asincronías que en el fondo van a ser generantes de lesiones diafragmáticas asociadas a estas asincronías. Tenemos también presión esofágica en la tercera curva. La presión esofágica, eso sí, es un método invasivo con un balón esofágico. También hay valores estandarizados que son de 3 a 8 centímetros de agua de rango seguro, sin embargo no están ampliamente utilizadas en todos los pacientes. Pero es importante que, independiente de la monitorización que tengamos, debemos tratar de ver estos rangos de seguridad. Hay otras herramientas también que son, por ejemplo, la actividad eléctrica diafragmática, que se utiliza por lo general en modos NAVA. Ahí podemos, mediante un catéter neural, ver específicamente, y es de aplicación nasogástrica, la actividad eléctrica del diafragma. También hay valores orientativos sobre cuándo estamos protegiendo y cuándo está en disfunción como tal. La P01 refleja un poco el drive, y si bien es cierto, no es una medida específica para monitoreo diafragmático, un drive aumentado o disminuido puede generar secundariamente una atrofia o una sobrecarga diafragmática. ¿Cuál es la conclusión de esto? El monitoreo continuo nuevamente. Es importante que utilicemos las herramientas que tenemos. De hecho, una monitorización combinada puede ser mucho mejor para seguir a nuestro paciente. Ejemplo, ultrasonido y curvas del ventilador. Si es que tenemos en nuestra unidad balón esofágico, también incorporarlo. Toda la información que nos dan estas herramientas vienen a tratar de cuidar de mejor manera a nuestros pacientes. Ahora, el manejo. ¿Cuáles son las estrategias de cierta forma prevenir esta disfunción? Y acá hay un concepto que quiero incorporar y que en el fondo está casi nuevo en la literatura actual, es la ventilación diafragmoprotectora. Básicamente son estrategias para llegar a esto. Tenemos a grosso modo dos tipos, ¿ya? Estrategias ventilatorias que están enfocadas primero, por ejemplo, en promover ventilación espontánea, ajustar presión y sensibilidad, favorecer sincronía paciente-ventilador, pero también tenemos otras estrategias que no son ventilatorias y son medidas complementarias. Y es por eso que el foco siempre va a ser el manejo integral del paciente. Por ejemplo, sedación ligera, despertares diarios, eso se hace habitualmente, movilización y entrenamiento muscular inspiratorio. Vamos a ver en la tarde cómo rehabilitamos a nuestros pacientes con disfunción diafragmática ya establecida. Nutrición adecuada también es importante. En el fondo, si exigimos mucho y no tenemos el sustrato necesario, es muy probablemente que no tengamos los resultados que esperamos. Y hay otras terapias emergentes que al menos yo no he tenido la experiencia, pero incluso es bueno nombrarlo, como la estimulación frénica eléctrica, ¿ya? Ahora bien, en relación a la ventilación protectora como primera medida de evitar o ajustar en el fondo evitar esta disfunción, es ajustar la asistencia ventilatoria para manejar los dos extremos lesivos, que en el fondo es la sobreasistencia por inactividad y la subasistencia por sobrecarga. En este diagrama yo les puse todas las medidas que existen actualmente para monitoreo del diafragma con sus rangos óptimos, ¿ya? Dependiendo de lo que ustedes manejen. Hay algunas que no son directamente relacionadas, como por ejemplo el CO2. Un CO2 menor a 35 puede indicar hipocapnia por una ventilación excesiva, pero hay que ver el contexto. Estamos viendo algo metabólico, es algo realmente por esfuerzo respiratorio, pero es una medida que hay que también tener en consideración.
Bueno, según Gollinger, en el 2015 la sobreasistencia se asocia generalmente a una fracción de engrosamiento diafragmático menor al 20%. ¿Y qué pasa? Cuando el ventilador aporta mucha asistencia, que a veces sucede, el paciente no necesita hacer ningún esfuerzo, se genera esta inactividad diafragmática y la atrofia que se produce es súper rápida. Entre un 6 a un 10% de grosor se pierde en las primeras 12 a 72 horas. Y además, las principales fibras que vemos van a ser las fibras tipo 1. Esto también se puede asociar a un segundo mecanismo de disfunción, que son las asincronías paciente-ventilador, específicamente los esfuerzos inefectivos. Ahora, ¿cómo las manejamos? Que finalmente son lo importante. Primero, reducir la presión de soporte en este caso particular o la asistencia inspiratoria. Aumentar la sensibilidad o el trigger para evitar estos trigger inefectivos o esfuerzos inefectivos cuando el ventilador no logra reconocer estos pequeños esfuerzos que está recién haciendo nuestro diafragma débil. Y siempre tratar de verificar otras causas, por ejemplo, hiperventilación por alcalosis metabólica, hiperventilación por ansiedad, todo ese tipo de cosas de forma secundaria nos pueden generar una alteración diafragmática. Por otro lado, vamos a tener el otro extremo, que aquí estamos hablando, de subasistencia, es decir, cuando el soporte es insuficiente y aquí generamos sobrecarga en el paciente, que es mucho más frecuente. En este caso, el diafragma se contrae tan fuerte contra la presión positiva que nosotros imponemos con el ventilador que pueden generar esta lesión excéntrica. Y a nivel como más celular, los sarcómeros se empiezan a romper progresivamente. Entonces, en este contexto, ¿cómo lo manejamos? Nuevamente, en este tipo de pacientes necesitamos aumentar la presión de soporte o la asistencia ventilatoria y ver que lleguemos a BT objetivos con este tipo de paciente. ¿Qué más? Por ejemplo, ajustar el rise time. Es una medida que en general no vemos mucho, pero podemos acelerar los flujos inspiratorios y tratar de disminuir esta sensación de disnea. Ajustar también el ciclado, si es tardío, puede generar doble trigger. Y si es precoz, trigger reverso. Entonces, tenemos que ajustar el ciclado a lo que necesita nuestro paciente. Y optimizar el PIP. Recordar que en ventilación espontánea el PIP puede ayudar a reducir el trabajo de apertura y, por lo tanto, disminuir el trabajo ventilatorio. Sin embargo, cuando sobra, no es necesario ponerlo, ¿cierto? Y nuevamente tratar ciertas causas de drive elevado como la fiebre, la acidosis, por eso el manejo debe ser integral. Todos estos factores pueden influir directamente sobre nuestro diafragma. Y la meta, como les comenté, esta zona segura, que en el fondo deberíamos pensar en una ventilación diafragmática protectora, en donde tenemos que, dependiendo de cómo lo midamos, para mí lo más frecuente es la ultrasonografía, entre un 20 y un 40% de fracción de engrosamiento diafragmático. Ahora bien, otra recomendación importante es la ventilación espontánea, porque ahí vimos sobre o subasistencia, pero es importante tratar de favorecer que el paciente ventile por sus medios. En este caso, hay algunos datos experimentales y me gustó este artículo, pese que no es en humanos, sino en ratas, que indican que en el fondo fueron sometidos estas ratas a 24 horas de ventilación mecánica controlada en presión control y se estudiaron distintos niveles de presión control, ¿ya? Vamos a tener 20, 40, 60, 80 y 100, es decir, el 100 es asistencia completa. ¿Y qué midieron? Midieron el área transversal de las fibras diafragmáticas y la presión diafragmática. En este contexto podemos ver gráficos histológicos y además cómo las fibras tipo 1, 2A y 2B se fueron reduciendo, aumentando. Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, respecto a la presión diafragmática, esta mostró una diferencia significativa en el grupo de 20% de presión control, es decir, un 80% de ventilación espontánea. Y además el PDI máximo o presión diafragmática máxima mostró una disminución significativa en el grupo de 40% de presión control, es decir, 60% de ventilación espontánea. Desde el 20% de presión control, y es la imagen de abajo histológica, el área de sección transversal mostraron diferencias significativas. Por lo tanto, ¿qué
¿qué nos dice este artículo? Que si bien fue aplicado en ratas, muestra muy bien y ejemplifica muy bien lo que sucede fisiológicamente en nuestros pacientes con debilidad diafragmática. El mantenimiento de una ventilación espontánea a una intensidad de 60-80% puede prevenir eficazmente una disfunción o la aparición de esta disfunción diafragmática asociada a la ventilación. Ahora bien, existen diferencias entre los modos asistidos, existen modos espontáneos, asistidos proporcionales, etcétera. Varios estudios han demostrado que los modos proporcionales podrían facilitar el destete, sobre todo porque van viendo en tiempo real lo que específicamente necesita nuestro paciente. Sin embargo, sabemos que no todos tienen acceso a modos ventilatorios proporcionales, como por ejemplo el NAVA, que requiere un catéter esofágico adicional. Sin embargo, no mostraron diferencias significativas en la disfunción diafragmática como tal. Por lo tanto, se insta a mantenerla independiente del modo que tengamos. Ahora, ¿cuál elijo? Como dijo anteriormente la doctora Elena, hay que ver qué maneja el terapeuta. Si el terapeuta tiene amplio dominio en presión, en CPAP más presión de soporte, no se va a poner a manejar un NAVA, ya que va a ser algo más difícil. Lo importante es ver la disponibilidad, el entrenamiento y el paciente, ¿ya? Otras estrategias más cortitos, bueno, tenemos la pseudoanalgesia dirigida. Es importante preservar el drive respiratorio. Cuando tenemos a veces a nuestros pacientes en SAS1 o en RAS-4, dependiendo de la escala, mucho tiempo sin ser necesario, esto pensando en cuando el paciente ya esté estable en su patología de base, ¿cierto? O en patología por la cual ingresa a la UCI, es importante utilizar protocolos de pseudoanalgesia, que sea lo menos posible para mantener a nuestro paciente sedado, no pasarnos al otro extremo. Evitar benzodiazepinas, utilizar escalas validadas para titular la sedación, protocolos de sedación, ¿cierto? Y implementar interrupciones diarias de sedación, que eso es algo que tiene harta evidencia, no solo para la disfunción diafragmática, sino que también para la salida precoz de la ventilación mecánica. Movilización temprana y activación muscular, bueno, lo vamos a ver en otra charla, pero a grosso modo prevenir la debilidad adquirida en UCI, tratarla de manera precoz, y la disfunción diafragmática por inactividad. La movilización temprana debe ser precoz. Desde las primeras 24 horas ya podemos hacer cosas, ¿ya? Y el entrenamiento de músculos respiratorios también lo vamos a ver en profundidad en la tarde, pero podemos entrenar nuestra musculatura respiratoria a través de, por ejemplo, válvula umbral o válvula threshold, en donde tiene mucha evidencia respecto a aumentar la fuerza muscular inspiratoria y expiratoria, ¿ya? Y el monitoreo, que es lo más importante, con cualquier herramienta, pero monitorizarla para identificar a tiempo. ¿Cuál es nuestro impacto en UCI de la disfunción como tal? Hay varios estudios multicéntricos, tanto norteamericanos como europeos, que nos mencionan que entre un 50 y un 60% de nuestros pacientes ventilados sobre 48 horas van a tener una disfunción diafragmática. Es decir, casi 90% de la totalidad de los pacientes que van a UCI, son muy pocos los que están ventilados menos de 48 horas. En ese contexto, esto puede aumentar los días de ventilación mecánica. Gollinger, de hecho, en su trabajo menciona que los pacientes con fracción de engrosamiento baja o muy alta tienen alto riesgo de aumento de los días de ventilación mecánica y fracaso a la extubación, lo cual obviamente aumenta su estadía en UCI. Y esto se refiere también a que en un metaanálisis entre 4 a 6 días más tienen los pacientes con una disfunción diafragmática severa. Ahora bien, respecto a la mortalidad es difícil probar este outcome, pero en estudios observacionales se ha visto también que los pacientes que tienen disfunción diafragmática con una fracción de engrosamiento menor al 15% tienen mayor mortalidad significativa. Sin embargo, según la naturaleza de este estudio observacional hay que tomarlo con premura, faltan estudios para evaluar outcomes tan importantes como eso. Y, lógicamente, impacto sobre los recursos. Entre más tenemos un paciente ventilado, más gasta y más probabilidades hay que se sobreinfecte, que genere sedación, traqueostomía, etcétera. Mensajes para llevar a casa para ir terminando. La debilidad diafragmática como tal no es solo un hallazgo fisiológico, es un marcador de mal pronóstico y funcional y clínico, ¿ya? Detectarla tempranamente, ya sea con el monitoreo que tengamos, con ultrasonografía, con presión esofágica, lo que sea, permite intervenir a tiempo, ¿ya? Y en este contexto, aquí estos monitos que le puse, el diafragma pierde fuerza en horas,
no en días. Por lo tanto, ya en las primeras horas de ventilación mecánica vamos a tener que la atrofia empieza a ser significativa y progresiva. El daño o la disfunción asociada a la ventilación mecánica es prevenible, como les comenté, pero no es inevitable y por lo tanto hay que tratarla también a tiempo. Otra cosa importante, ni sobreasistencia ni subasistencia, el equilibrio en la zona segura de ventilación diafragmática. Y las asincronías no solo son lesivas, o sea, no solo son molestas, sino que son muy lesivas. Y eso ya tiene amplia evidencia al respecto. Monitorizar va a ser un igual a proteger, ya que si no se mide la actividad diafragmática, no identificamos la disfunción y no la seguimos en el tiempo, no podemos ajustar presión y manejo.